Esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador designó a quien sustituirá en unos pocos días a Marcelo Ebrard como canciller mexicano. Alicia Bárcena, que fue durante muchos años directora general de la CEPAL, un organismo de Naciones Unidas dedicado a los temas económicos y sociales de América Latina, basado en Santiago de Chile, de donde luego brincó a la embajada mexicana en Santiago de Chile, tendrá menuda tarea, porque si bien el presidente López Obrador en el plano interno en México domina sin duda la escena política del país, la domina desde el punto de vista operativo, político, de narrativa, de percepciones, con un partido hoy por hoy encaminado potencialmente a reelegirse en el 2024. En el plano internacional la historia es muy distinta a lo que ocurre hacia el interior del país. Si bien la maquinaria, la Cancillería mexicana y los diplomáticos de carrera han logrado sacar adelante iniciativas, procesos electorales de rigor en los que ha estado involucrado México en los últimos 4 años, el presidente acumula una larguísima historia de derrotas y de desbarrancos en los ya casi 5 años que lleva en el poder. La gran mayoría de sus gestiones bilaterales y de iniciativas multilaterales en foros internacionales han sido rechazadas o simplemente ignoradas. Ha sido incapaz, ya les va el listado, ha sido incapaz de convencer a Estados Unidos y a otros organismos internacionales de financiar sus programas sociales en Centroamérica, empezando con Sembrando Vida, que siempre buscó que Estados Unidos y otras organizaciones, el BID, la OEA, la ONU, replicaran en Centroamérica, y evidentemente los profundos boquetes que este programa tiene pues han hecho que nadie tome la estafeta. Fracasó sobre todo en sus campañas para que un mexicano dirigiera la OMC, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y el Banco Interamericano de Desarrollo, al igual que las intentonas por impedir la reelección del secretario general de la OEA y ahora, más recientemente, pues de reventarlo en el cargo. Todas sus propuestas de paz para Ucrania, de creación de un fondo para la pobreza extrema que fueron presentadas a las Naciones Unidas han sido absolutamente ignoradas por el máximo foro internacional. Mantenemos disputas diplomáticas abiertas con España, con Panamá, que tuvo que bochornosamente anunciar públicamente que negaba el beneplácito a un nominado por el presidente para ocupar la embajada de ese país. 2 embajadores mexicanos, nunca había ocurrido, declarados personas non grata por los gobiernos de Perú y de Bolivia. Con Estados Unidos una relación que, si bien se mantiene relativamente encaminada, no está exenta de toda una serie de provocaciones y de exabruptos y de jaloneos y de creciente tensión, que además se han profundizado con la decisión del presidente de insertarse de lleno en la campaña presidencial estadounidense. Por un lado, con lo que pues ya se advierte aquí en Washington, que es un apoyo tácito a la nueva candidatura de su amigo Donald Trump, y lo que muchos republicanos advierten que es su intentona por tratar de incidir en el voto al hacer este llamado muy poco inteligente a votantes hispanos en general, o a los mexicoamericanos, de que voten en contra de candidatos republicanos que están criticando, cuestionando las políticas públicas de México. Y también al final del día toda una serie de vacíos que el presidente ha generado en una serie de foros internacionales. El problema radica fundamentalmente en que el presidente no participa en reuniones internacionales, ni ha hecho el menor esfuerzo por conocer o darse a conocer entre sus pares en el mundo. No tiene interés por entender el mundo, es el presidente es el presidente menos intelectualmente curioso sobre lo que ocurre en el mundo y sobre el papel de México en el mundo, ni de los avances o la profundidad de los cambios que se avecinan en el sistema internacional y cómo estos pueden impactar a México. Tampoco muestra disposición a escuchar a otros. Está acostumbrado, por la dinámica interna del país, a establecer relaciones de dominación, de dominio, y muestra poca disposición o habilidad para entablar vínculos de igualdad y tratar a otros presidentes, mandatarios, líderes como sus pares. Prefiere imponer
a negociar, como lo ha hecho estos casi ya 5 años en la vida política y pública interna de México, y por eso pues nos sorprende que repita con sus interlocutores extranjeros, medios internacionales, relatores de derechos humanos de Naciones Unidas, congresistas y parlamentarios de otras naciones, organismos internacionales, otra vez sus pares, esos mismos patrones: provocaciones, el recurso a la ironía, al insulto personal ad hominem, a amenazas y a falsedades en su interpretación de los temas de política pública, o en este caso de temas internacionales. Pero a diferencia de la gestión interna, donde sí ha podido imponer su voluntad sin mayor explicación o justificación, en el ámbito internacional no transita, porque de entrada es necesario convencer, y el presidente simplemente no hace diplomacia, recurre al vandalismo diplomático. Es más, ni siquiera intenta el presidente hacer diplomacia. Y el saldo de todo esto es que en unos cuantos años, lo que llevamos desde el 2018, México ha perdido influencia y relevancia en el sistema internacional, y es visto por ciertamente esta capital, pero muchas otras capitales diplomáticas relevantes alrededor del mundo, como un actor poco confiable. Y por si esto fuera poco, si bien domina la narrativa interna en México, en el extranjero esa narrativa ya se le fue de las manos. No hay medio internacional que no esté apuntando toda una serie de flancos abiertos como resultado del discurso del presidente, los posicionamientos del presidente y muchas de sus políticas públicas. Encima de todo, el Servicio Exterior Mexicano, el cuerpo de carrera profesional, está completamente viscerado. Las titularidades de las misiones encabezadas como nunca en la historia reciente del país, es más, como nunca en la historia moderna de México, por el mayor número de nombramientos políticos, a pesar de que el presidente en su campaña y en su Plan Nacional de Desarrollo se comprometió a que él no haría lo mismo que habían hecho otros mandatarios y que privilegiaría al Servicio Exterior Mexicano. Este es el entorno en el que llega Alicia Bárcena. Menuda tarea le tocará en este último año en tratar de mantener lo más a flote posible la política exterior, y con este rosario de problemas que la diplomacia personal presidencial, si es que le podemos llamar diplomacia a eso, le ha generado al país, a la cancillería mexicana, y a la poco envidiable tarea que enfrentará Alicia Bárcena en este año y pico restante que le queda al sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y la tarea que ella tendrá que hilar de manera muy fina para por lo menos entregarle a quien llegue el 1 de octubre de 2024 un escenario menos desastroso del que está en este momento heredando cortesía de las acciones del presidente en el extranjero.